Si luego me mandas el audio, por favor. Ok, hecho, buenas tardes a todos. Sí, aquí está grabando, creo, ya. Sí, ya, Díganme si... Ok. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Melida, y gracias a ustedes por acudir al llamado, ¿no? Y especialmente por la situación de que creo que no tenía la clase programada. Em, Bien, pues me presento. Al final de cuentas hay que presentar las credenciales, el por qué hablar de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar algo de ética en la práctica profesional, o lo que también se conoce como deontología, eh, y por qué, o sea, por qué podría yo aportar algo a ustedes, a su clase y que pudiera servirles. Bueno, mi nombre, como dijo Melia, soy José Luis Flores Quiñones, a sus órdenes. Ahí está el nickname. Soy licenciado en Derecho por la UACH y he sido abogado litigante. También he trabajado en juzgados federales y en otros lugares, también en asesoría particulares, que puede ser lo más cercano a sus áreas en cuestión de, y también en trámites de registros de marcas y todo este tipo de cosas que tienen que ver con cuestión desde el emprendimiento hasta cuestión empresarial. También soy en mi maestría es en antropología social, soy antropólogo y he trabajado con gente, con chavos que estaban detenidos por el delito de secuestro aquí en Chihuahua. Em, entonces, pues conozco un poco sobre las consecuencias y sobre las concepciones de lo bueno y lo malo, de lo ético, lo correcto y lo incorrecto. Y también como antropólogo he trabajado en empresas, en una empresa que precisamente trabajaba para otras empresas, prácticamente sondeando la cuestión de la comunicación organizativa o comunicación organizacional, mejor dicho, y también en cuestión no solo de comunicación, sino también lo que se puede entender como el, el clima o el ambiente laboral, incluso sondeando desde los orígenes de la institución, las dinámicas que se daban, especialmente, bueno, hay diferentes casos de las empresas. Especialmente algunos casos que me tocó, de casos de empresas familiares. En esta situación a veces se entremezcla lo público con lo privado o lo público en el sentido de la persona moral que es la empresa jurídicamente con las personas privadas que la integran. Em, y pues también implican muchas disyuntivas éticas, muchas gracias, muchas disyuntivas éticas, tanto de la persona como de la empresa misma y en diferentes planos, ¿no? En el rol que se juega como parte de la empresa y en el rol que se juega como persona y después como parte de una familia. No solo en empresas familiares, en otro tipo de empresas también. Y, por ejemplo, en una de ellas que tenía que ver con la creación eh, de productos que se usan en quirófano y que requiere, por lo tanto, un cuidado, pues, casi casi excesivo, pues sí, una atención extrema por el compromiso que implica por el producto que se fabrica, por las consecuencias que podría tener incluso vitales. Y pues bueno, actualmente estoy haciendo un doctorado eh, en la UACH, en la Facultad de Filosofía y Letras, doctorado en Educación, Artes y Humanidades. Mi área actualmente está dentro de las humanidades, concretamente es en la cuestión de filosofía de la cultura, es esa línea, y más concreto es sobre la relación que hay entre las visiones, relación y conflicto, pero sobre todo conflicto, que hay entre las visiones de la verdad o en torno a la verdad y la realidad, lo que se puede conocer y cómo, tanto en la filosofía posmoderna, y que bueno, va a tener efectos en otros ámbitos, como en el cristianismo así en general. Entonces, de ahí que, pues bueno, esas son mis credenciales. No soy filósofo de formación, pero pues algo conozco de eso. Igualmente, como les digo, como abogado sé las consecuencias legales que hay cuando no se hacen las cosas correctamente, pero también sé que una persona que quizás se equivocó debe ser tratada con justicia, conforme a la ley, y que se debe exigir ese tipo de trato, ¿no? Igualmente, bueno, también he trabajado en cuestiones que tienen que ver con justicia restaurativa y en cuestiones comunitarias de mediación.
También sé cómo los conflictos se escalan precisamente por no hacer las cosas bien y eh, por no seguir ciertas normas o reglas sociales. Bien, al hablar de ética, muchas personas, especialmente ahora, y a veces eso es una de los problemas que hay desde la formación universitaria, a veces no nos hablan de ética, pero también a veces cuando nos hablan, la mayoría se refieren a Kant. Y Kant, en la historia de la filosofía, dio lo que se llamaba el giro copernicano, es decir, toda una revolución. ¿Qué es de revolucionario en la filosofía de Kant, que para algunos pues es como el epítome o el representante de lo conservador? Pues Kant dice, obra de tal manera que tu actuar sirva de regla para los demás. En otras palabras, no en pocas palabras, lo que nosotros hagamos debe ser de tal forma que los demás lo imiten y que lo vean como una regla, que es el imperativo categórico. ¿Qué hay con el imperativo categórico y qué hay con la concepción de moral de Kant? Pues bueno, en la concepción de moral de Kant, la moral es heterónoma, es decir, perdón, es autónoma, o sea, no depende de alguien que me la ponga, y ese alguien propiamente no es un Dios o algo que me diga a mí lo que es bueno o lo que es malo. Dice incluso que el Evangelio debe pasar por la ley de la autonomía. Entonces, Kant no es subjetivista, no llega a decir que uno, o sea, no lo dice tal cual, que uno deba definir lo que está bien o lo que está mal, pero básicamente al pasarlo todo por los filtros de la sola razón, los límites de la razón, eh, cuando Kant escribe sus críticas, las críticas son en el sentido de análisis, y al tener tan fuerte la cuestión de la autonomía, resulta que es uno mismo el que termina, aunque les digo, Kant no lo dice tal cual, determinando qué es lo bueno y qué es lo malo. La fórmula de la ley universal o el imperativo categórico era obra solo según aquella máxima por la cual puedas creer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Eh, y el principio de toda voluntad humana como voluntad legisladora por medio de todas sus máximas universalmente, es aquello a lo que se refería por autonomía. Bien, ¿por qué hablamos de una revolución kantiana? ¿Por qué decimos que Kant hizo una revolución en la filosofía moral? Porque efectivamente, como les decía, Kant no es un subjetivista, que eso va a venir después, pero se abre esa puerta donde no hay una determinación fuera de mí de lo que es lo correcto. Kant acepta, aunque interpretado de otra manera, una idea muy vieja que tiene que ver con que se llamaba la ley natural. Solo que en Kant tiene un sentido diferente y precisamente es hacia ahí, hacia donde quiero que vaya el sentido de esta plática. Eh, la idea de la ley natural, que estuvo tratada en varios autores, fue sobre todo tratada en Aristóteles. Y bien, empezaba también, y por eso metí a Kant, con la cuestión de que muchas veces al hablar de moral, cada quien dice, bueno, pero es que es tu idea o la mía. Para mí algo está bien, pero para el otro está mal. Y si llegamos a ese punto, podemos llegar al punto de que alguien que mata a alguien más o alguien que se come a otro ser humano puede decir, oye, pues es mi decisión. ¿Por qué habría que objetarle que está haciendo algo mal, ¿no? Eh, ¿Quién es el que define lo bueno o lo malo? Y bueno, no es esto una clase de filosofía, es algo para que cada quien lo plantee, pero sí voy a hablar sobre esta cuestión de las diferencias. Por ejemplo, se dice, bueno, es que mira, en otra época o en otro lugar, alguna cosa que antes era vista como buena, ahora es vista como mala o al revés. Y aunque a primera vista pudiera parecer eso, no es tan así. Por ejemplo, en concepciones tan diferentes, eh, no sé, piensen en una sociedad que es polígama, es decir, que tienen varias parejas. En una sociedad donde una mujer se casa con cuatro esposos, o en una sociedad como la musulmana, donde un hombre puede tener hasta cuatro esposas según las pueda mantener. En una sociedad tan diferente a la de nosotros en la organización de la familia, no me meto ahora en la cuestión de si es buena o mala la poligamia, creo que no es buena, pero no voy a argumentar sobre eso. Lo único que quiero es que pongamos atención sobre el punto de la infidelidad. Para una persona que está casada con cuatro mujeres o una mujer que está casada con cuatro hombres, ser infiel a cualquiera de sus mujeres, la infidelidad es algo malo. Para nosotros que creemos en la monogamia, o se supone que creemos, el ser infiel a mi única pareja, a mi esposa, o los que están casados, o al esposo, la infidelidad es algo malo. Cuando ha habido países en guerra,
incluso en guerras que implican guerras de choques culturales, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, las guerras de los turcos con Europa, que tenían cosmovisiones, visiones distintas de la realidad de las cosas, o las guerras, por ejemplo, de los persas con los griegos, eh, o cualquier tipo de guerra, o hace poco se conmemoraba la lucha por las Malvinas entre argentinos e ingleses, pero los anteriores ejemplos son más drásticos. Eh, en cualquier bando en el que estuvieras, si tú traicionabas a tu bando, o sea, si tú eras un traidor, la traición es mala. Eh, Bien, esto es dicho muy general, pero el punto es que realmente no es cierto que, que las cosas sean así de que cada quien y cada cultura es diferente. Y si analizamos a fondo, podemos descubrir qué cosas así. Y podemos hacer una prueba rápida, ¿no? Por ejemplo, si ustedes conocen a alguien que dice "Es que no es cierto, la verdad, lo bueno, depende de cada quien". Entonces, si le robas algo y te quedas con él, esa persona muy probablemente va a reaccionar. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué me lo robaste? O si le cuentas mentiras, ¿por qué me cuentas mentiras? Bueno, desde mi moral, contar mentiras no es malo, es funcional, etcétera. O sea, al final de cuentas, la cuestión de lo bueno o lo malo no depende solo de uno. Y también es algo que es necesario tener en cuenta. Bien, ahora sí, entrando a Aristóteles, la teoría de Aristóteles, que era la teoría de las virtudes, tiene que ver, virtus viene de viene de hombre y lo viril, ¿no? O sea, lo masculino, pero también implica de vir es fuerza. Entonces implica un esfuerzo, pero también esta cuestión de la teoría de las virtudes en Aristóteles implicaba otras dos cuestiones, los extremos, el extremo vicioso y el extremo virtuoso, y por otro lado, también estaba el la cuestión en Aristóteles de la naturaleza o de la esencia de las cosas. Es decir, lo que está bueno es lo que corresponde, lo que es bueno es lo que corresponde a la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, para un ser humano, de hecho, a veces, ¿no? Es el insulto que se daba, a lo mejor ahora ya no, pero en otras épocas. O sea, ¿cómo pudo ser que la persona hiciera esto? Es un animal, es una bestia. ¿Por qué? Porque es como si dijéramos, está por debajo de lo que se le pide a su naturaleza humana. Se está comportando de una manera distinta a la dignidad propia que tiene. De hecho, incluso en la cuestión, por ejemplo, del maltrato animal, pocas veces se reflexiona que en realidad, cuando nos da coraje que una persona, por ejemplo, mate con violencia a un perrito o incluso que case con violencia, trate con violencia a otro animal, no es cierto, como a veces se piensa, que pensemos que estemos en el mismo plano. Al contrario, pensamos que un ser humano que es consciente eh, debería tener una actitud diferente hacia el resto de las criaturas a la que no podríamos tachar de malas si eso pasara entre los animales, ¿no? Entonces, tiene que ver con la naturaleza propia de las cosas. Y en este sentido de la naturaleza propia de las cosas, lo podemos enlazar con la cuestión de la ética en el ámbito profesional. ¿Qué se espera de una persona según la naturaleza de su propia profesión? Es decir, según el rol que jugamos, de nuevo les digo, si a mí alguien me miente, me voy a enojar por más que yo diga que cada quien sus ideas y que su moral de cada quien no es cierto. O sea, espero que la gente me diga la verdad, que me sea honesta. Eh, Conocí el caso, ¿no? Extremo de una pareja que según ellos mucha libertad y las reglas las establece la sociedad y todo, y cuando hubo una infidelidad, una de las partes pensaba, bueno, pero es que no te debes enojar porque nosotros pensamos eso, y la otra persona se daba cuenta que sí le enojaba bastante y que era más allá de las reglas que estaban en la sociedad. Igualmente les digo, cuando hablamos así, la verdad es que siempre estamos esperando que la gente sea honesta, estamos esperando que la gente se porte bien. Prácticamente cuando decimos que lo bueno o lo malo depende de cada quien o cada quien su moral, casi casi estamos esperando que no crean lo que nosotros estamos diciendo, porque al final de cuentas nosotros mismos no lo creemos, porque esperamos algo diferente de los demás. Bien, para Aristóteles, como les decía, lo bueno, y no solo para Aristóteles, esto está, también lo retoma, por ejemplo, la tradición cristiana, el cristianismo lo explica muy bien, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, pero también está asociado se encuentra en otros lugares, por ejemplo, en la India, la concepción de Dharma, hay hay un cuento que es parte de los textos de la India, donde un alacrán pica a un sabio y lo suelta y le vuelve a picar. Entonces dice, ¿pero por qué? Pues porque es el dharma del alacrán, o sea, porque es lo que el alacrán debe hacer. Sin embargo, es cierto, en la India el concepto de dharma es
lo que debes hacer por ser lo que eres y puede ser como determinante. En el caso del ser humano, lo que un ser humano debe hacer eh, tiene un elemento que es diferente al del animal. El ser humano no se guía por instinto solamente. El ser humano tiene una libertad. De hecho, las gallinas no tienen depresión, ansiedad, neurosis y no piensan en suicidarse, ni los perros. ¿Por qué? Bueno, es cierto que pueden entrar en etapas depresivas o así, pero no tienen esta cuestión. ¿Por qué? Porque no tienen la cuestión reflexiva que nosotros tenemos, porque no son capaces de ver, oye, la estoy regando, y no pueden tener esa voz interna que le diga, ah, caray, algo está pasando. Pero además, la interacción con el otro. Bien, en esta cuestión de la naturaleza tiene que ver también, les decía, con lo que se espera, con lo que corresponde a cada quien, porque al final de cuentas lo bueno. Por ejemplo, Víctor Hugo decía que la indigestión le predica la moral al estómago. ¿En qué sentido? Lo bueno para el estómago es comer, alimentarse bien, ¿no? O sea, para el cuerpo. Pero si te excedes en la comida, ¿qué pasa? Te indigestas. O sea, no va conforme a tu naturaleza. Igualmente, así, si uno repasa las leyes morales que existen en prácticamente todo el mundo, resulta que al final de cuentas, en todas las tradiciones, incluso provenientes de diferentes perspectivas religiosas o culturales, se da cuenta que hay una cierta coincidencia en eso, ¿no? El no robar, no matar, no mentir, se encuentra prácticamente en todos los lugares. Claro, habría que matizar que, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo o del judaísmo, para varias culturas, solamente los que pertenecen a su cultura son humanos, que también es otra cosa que habría que ver y que es muy interesante. Pero bueno, les decía también en Aristóteles, nada más que estaba buscando aquí, no encontré dónde está la herramienta porque hace tiempo que no uso Zoom, la herramienta como de pizarrón. eh, pero piensen ustedes en una montaña. Piensen en una montaña y ustedes, no sé, se van al Cerro Coronel o si son más intrépidos y después de mucho tiempo de preparación, se van al Everest y llegan a la punta del Everest. Y llegan, no se mueren en el camino ni nada, no les pasa nada, están en la punta del Everest. Ok. Pero vamos a ser más modestos. Se ponen de acuerdo toda la clase y un fin de semana se llevan a la maestra. Dicen, para cerrar el curso, somos bien fit y como para airearnos en la pandemia, vamos a subir el cerro Coronel, ¿no? Suben el cerro o el cerro donde está la cruz ahí. Suben el cerro, llegan a la punta del cerro. ¿Qué pueden ver? O sea, de un lado se ve la ciudad y del otro lado también se ve la ciudad. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, de un lado y del otro, piensen en el Himalaya, en el Everest o en los grandes cerros, muchas veces rodeados de niebla. De hecho, yo tuve la experiencia, estuve viviendo un tiempo en la sierra y literalmente me iba a perder entre los montes. Y una vez recuerdo que iba con unos alumnos y escalé un montecito que no está muy alto, pero que ya de arriba sí se veía muy alto. Y la verdad, al momento de bajarme, faltando como 2 metros, empecé a sentir el miedo de bajarme. Y era escalada libre. Y además me gustaba hacerlo descalzo, que además me daba como más facilidad. Pero bueno, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que empiezas a sentir el miedo después, como el vértigo de estar arriba. Ok, sí, pero ¿qué es? ¿Por qué les digo que piensen en una montaña y qué tiene que ver la montaña con Aristóteles? Que para Aristóteles la virtud está en el punto medio. No todas las virtudes están en el punto medio, pero sí el punto medio virtuoso, que es casi la regla general de lo que habla Aristóteles, es la virtud está en un punto medio entre el extremo vicioso y el extremo, eh, o sea, por defecto o por exceso. Por ejemplo, una persona puede ser diligente, es decir, trabajadora, y es puntual con su trabajo, presenta a tiempo sus trabajos en la escuela o así, pero un exceso vicioso, si es un exceso vicioso, es el que no viva su vida ni con su familia, ni con sus amigos, ni tiempo para el descanso, porque él va sobre desde el 10 a como de lugar y todo el día y todos los días no deja de estudiar, hacer sus trabajos y todo eso. O el que está trabajando y se vuelve un workaholic, es un adicto al trabajo, al punto de que sus tiempos de descanso van a ser para trabajar y nada más, al punto de que su familia, su salud y todas las otras cosas que pudieran ser importantes en su vida pasan a un segundo plano, donde no es tanto que, de hecho hay un autor reciente, Byung Han, por ejemplo, dice que ahora no es que te exija el jefe, sino que te exiges tú mismo. Esta idea de tienes que ser exitoso a como de lugar, ¿no? Y tras esa búsqueda del éxito, pues puedes dejar ahí tu salud, tu vida, tu familia, tus otros intereses, y se te va la vida, literal. Hay gente en Japón que ha muerto en su oficina
por el exceso de trabajo. Digo, no es a lo mejor el caso de México, en el caso de México es diferente y no estoy diciendo que la gente se afloja porque me consta que no, pero hay otro tipo de problemáticas que se desprenden. Les platico, en una ocasión cubrí una incapacidad en el Poder Judicial Federal y me decía el magistrado, ah, aquí se requiere sangre nueva, gente joven, porque ya la mayoría de nosotros tenemos estrés, tenemos alta presión, diabetes, problemas cardíacos, etcétera. O sea, básicamente como si fueras una herramienta o repuesto. El punto es, ¿vale la pena eso? No estoy diciendo que no trabajen. Lo que estoy diciendo es que es un exceso cuando se deja de lado otras cosas por abocarse solo a una. Ese sería el extremo por exceso. Y el extremo por defecto es el flojo, el que no hace nada, el que pues ahí cómo va. Y el punto medio sería el que trabaja, que es diligente en su trabajo, pero lo hace de manera eh, pues de manera, valga la redundancia, virtuosa, de manera armónica también con todas las demás áreas de la vida y con las otras personas también que están a su alrededor. Piensen en cualquier otra virtud, por ejemplo, la verdad, el punto medio, siempre digo la verdad, ok, pero el extremo por exceso es, digo la verdad a quien sea, como sea y en el momento que sea, sin tapujos, y me siento muy bien porque ni modo, si la gente no aguanta, es porque no está dispuesta a escuchar la verdad. Y muchas veces no es cierto, no es que sea sincero, es que eres un cínico o en realidad buscas cómo integrarte con los demás a través de la crítica que muchas veces ni siquiera se te está pidiendo. El defecto es el que miente para sacar todo de sí. Bien, en este sentido, ustedes en los roles que desempeñan y cada uno de nosotros, ahora como estudiantes, después como profesionistas, deben ver precisamente la idea de frónesis o de prudencia o prudencias en latín, es una de las guías que es como la brújula moral. O sea, ¿qué es lo que por un lado la prudencia y por otro lado la voz de la conciencia? O sea, uno no debe actuar en contra de la conciencia, es un principio de moral básico, porque estarías actuando en contra de ti mismo. Y no se trata de esta cuestión de autonomía, sino porque sabes que algo va mal. Es como cuando en una máquina hay una señal de alerta porque se están usando de manera distinta sus dispositivos, no como fue creado. En ese sentido les digo, de lo de naturaleza de Aristóteles. O sea, si como en exceso me indigesto. Si, por ejemplo, hay algo que se llamó, hay un libro famoso, ¿no? De las mujeres que amaban demasiado. Y no es que amaran demasiado, es que ese exceso de entrega y todo eso terminaba siendo una dependencia donde se ponía a las otras personas en primer lugar y uno mismo, la persona misma dejaba de amarse. Ah, perdón, faltan 10 minutos. Voy a resumirlo en tanto como pueda. Nos podemos volver a conectar. La clase se acaba a las 4. Ah, ok. Entonces nos conectamos otra vez. Bueno, si quieres, déjame, ya para resumirlo, digamos, lo bueno no es arbitrario, no es de cada quien, corresponde a la naturaleza de las cosas y la naturaleza de uno mismo. Es decir, lo que es bueno para un perro no es lo bueno para un ser humano. Por eso, por ejemplo, aunque querramos mucho a nuestros perros, no conviene infantilizarlos, porque es contrario a su naturaleza. Y lo que conviene a cada uno como ser humano, este, es, es conforme a la naturaleza, pero también depende del rol que se desempeñe en cada área de la vida en la que estemos. En ese sentido, lo que conviene para cada uno de nosotros es, va a ir determinado por nuestra situación concreta de vida, por las relaciones que tenemos y por el trabajo que se espera. Si yo soy un abogado, se espera que haga un trabajo honesto, que haga un trabajo claro, que haga un trabajo diligente, por ejemplo, si es la defensa de una persona, que no se venda el abogado si es un asunto laboral, ¿no? Eh, que no entre en corrupciones, si es un juez también que actúe conforme al derecho, conforme a las leyes, conforme a las pruebas que se le entregan. Si es un profesor, que evalúe justamente, si es un alumno, que desarrolle bien su trabajo. Si es un empresario, si es un jefe, se esperan también ciertas cualidades. Al final de cuentas no somos entes aislados y estamos esperando lo demás. En ese sentido también de la ética virtuosa es un esfuerzo. O sea, la virtud es un esfuerzo, es un ejercicio ascético. Ascética quiere decir gimnasia, quiere decir ejercicio. Es algo que tienes que hacer. De hecho, hay otra cosa que es importante, tanto en Aristóteles como en Santo Tomás y en otros. La cuestión no es nada más que hagas un hecho bueno aislado, sino que lo bueno se vuelva costumbre, que sea un hábito, que sea parte de ti, que esté integrado en ti. Eh,
Y un hábito malo, pues sería el vicio, ¿no? Que incluso se llega al punto de que prácticamente pierdes tu libertad, de que llega un momento en el que estás como simplemente dejándote llevar por aquello que pues sí, que ya se volvió un vicio, que ya es lo que te determina. En ese sentido, en la práctica profesional, hay un montón de amenazas poco virtuosas. Les decía el ejemplo del workaholic, pero también tiene que ver con la cuestión de eh, tráficos de influencias, con la cuestión de corrupciones, con la cuestión de trabajo mal realizado, con la cuestión, etcétera. Y además eso va a tener consecuencia, no nada más de que no se den cuenta o si se dan cuenta me corren, sino el servicio que se presta, el bien que se desarrolla ahí, va a tener efectos en las personas que terminan siendo los últimos receptores. Entonces, si quieren, lo dejamos ahí. Para, si nos conectamos, para que se complete la hora, vamos a dejar, para no fastidiarlos, que espero que si haya algunas preguntas, comentarios, sugerencias, pues para que sea algo más dialógico, más abierto y también, pues si quieren un poco más enfocado a su área, porque no los conozco, no sé cuáles son sus inquietudes y que realmente esta clase no sea, me refiero a este momento en el que yo estoy participando como algo de relleno para cumplir con la currícula, sino que realmente les pueda servir de algo para su vida. Y pues bueno, no sé si aquí lo suspendemos y nos reconectamos ya o tú nos mandas la... Pues si quieres, las suspendemos para que quedan 6 minutos, pero las suspendemos y volvemos a iniciar, por favor. Ok.